Buenas noches a todos. ¿Cómo estamos? Bien. Bien, bueno, mientras esperamos a los que faltan de llegar, de todas maneras vamos a ir dando inicio a lo que sería hoy la conferencia sobre el Sol Alcione. La clase anterior, pues vimos incluso algún pequeño video y también se platicó un poquito sobre lo que era ese planeta que llamamos Hercólubus, Barnarduno, etcétera, ¿sí? Y aunque de alguna manera estos temas buscan el autoconocimiento, diríamos, una psicología aplicada a nuestra propia vida, en realidad para conocerse a sí mismo uno también necesita conocer pues otras áreas de ese conocimiento para poder tener una certeza mayor de realmente quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Y es por eso que los pueblos antiguos, en cierta manera vamos a decir que veneraron lo que llamamos este sol de Alcione, y que también cada miles de años tenemos lo que sería la entrada a los anillos de Alcione. Pero bueno, vamos a comenzar por el principio. Vamos a recordar un poquito la era de Acuario. Ustedes ya se recordarán que hablábamos en la conferencia sobre la era de Acuario, que ya desde el año de 1962 hubo ese cambio, ese movimiento, llamémoslo así, celeste, en donde nuestro sistema solar, junto con todos los planetas, se alinearon en torno a esa constelación de Acuario. Y decíamos que con eso culminaba lo que llamaríamos un año sideral. ¿Sí se recuerdan? Pasando por esas 12 constelaciones. ¿Se recuerdan? ¿O lo recordamos un poquitín? Sí, ¿verdad? Entonces dijimos que anterior a nosotros vibró lo que llamábamos la era de Piscis, y que ahora entramos a la era de Acuario, que es revolucionaria, que es ciencia, que es un cambio. Bien, el universo, en ese maravilloso engranaje, platicábamos la clase pasada también, que cada determinados miles de años también se acerca de otra constelación llamada Orión, o por lo menos mitológicamente se dice que de este cazador del cielo, Orión, proviene lo que es un sistema solar llamado Tilar, al cual pertenece ese planeta gigantesco que llamamos en la clase pasada como Hercólubus, que ya la Biblia menciona como ajenjo, decíamos. ¿Por qué como ajenjo? Porque es semejante al ajenjo. ¿Ustedes han probado un tecito de ajenjo algún día? Pues es amargo, es muy, muy amargo. Entonces, los atlantes a Hercólubus le llamaron, decíamos, la estrella Baal. Y así, hablábamos un poquito la clase pasada, que es como un movimiento que, aunque para muchos que han lanzado hipótesis podría suceder que nuestros planetas o que este planeta gigantesco chocara con nosotros, pues definitivamente hablábamos de que es un movimiento celeste que como fuerza magnética va a jalar, a succionar. Por eso dice el Apocalipsis en este caso, ¿verdad? Podrás tú impedir las delicias de las Pléyades o desatar las ligaduras de Orión. Acuérdense ustedes que las pirámides egipcias, cuando las estudiaron, se dieron cuenta que están en la posición precisamente de esas 3 estrellas de Orión que conocemos como el cinturón de Orión. Cuando los decíamos, vemos nosotros como los 3 Reyes Magos, por ahí de diciembre, enero, vemos que esas son las estrellas que pertenecen o son el cinturón de Orión. Bien, recordando un poquito también lo que se mencionó la clase pasada. Hay una mitología, por ejemplo, entre los griegos muy famosa, en donde se habla que las 7 hijas de Atlas poseían una luz muy especial y que, recordándolo un poquito, ellas estaban en peligro porque un gigantesco cazador llamado Orión, ¿verdad?, quería cazarlas, quería
hacerles daño lo que haya sido. Y entonces Atlas suplica la ayuda de Zeus, quien, sabiendo del peligro que se corría también como una ayuda a la humanidad, decide convertir a esas 7 hijas de Atlas en 7 maravillosas estrellas, porque dan una luz muy especial. Y dice en esa mitología que esas 7 hijas de Atlas fueron convertidas en soles, en estrellas, y puestas sobre el lomo del propio Zeus, convertido en Tauro o en Apis o en el toro sagrado. Entonces, sobre lo que sería la constelación del Toro o de Tauro, podemos ver en aquellas noches estrelladas, sobre todo en esas fechas, decíamos, en que vemos muy cerca, en esta zona geográfica, a esas estrellas que nos representan a Orión. Siempre vamos a ver muy cerca de Orión a las Pléyades precisamente, ¿sí? Ahora bien, en este mito, ¿qué encontramos? Pues algunas cosas interesantes. Vamos a decir también que, por ejemplo, los pueblos aztecas hablaron de ese rito del fuego nuevo. ¿Ustedes han escuchado alguna vez que cada 52 años los antiguos aztecas quemaban todo, destruían todo, sus vajillas, su barro, todo, ¿verdad? Lo destruían, lo quemaban y esperaban a que aquel sabio sacerdote Otlamatimine, allá en el Cerro de la Estrella, ¿verdad?, esperara precisamente en ese día que se cumplían los 52 años que están relacionados al calendario azteca. Esperaban justamente el paso de las Pléyades, y entonces ellos decían que si pasaba ese movimiento y todo seguía igual, entonces había otros 52 años y al día siguiente volvían a encender los fuegos nuevos, ¿verdad? Ese es el mito del fuego nuevo, pero está relacionado precisamente al paso de las Pléyades, digámoslo así, en ese cenit, pues dentro de lo que sería la vista desde el planeta Tierra. Si nosotros vemos a las Pléyades desde nuestro pequeñito planeta Tierra, vamos a imaginar que estamos aquí, nosotros vamos a ver a las Pléyades aquí, ¿verdad? Muy lejos de nosotros aparentemente. Pero si saliésemos a ese universo, a ese cosmos, pudiésemos viajar y ver desde otro ángulo a este conjunto estelar de las Pléyades, nos daríamos cuenta que nuestro propio Sol de Ors pertenece a este conjunto estelar. Quiere decir con esto que nosotros pertenecemos o somos habitantes, aunque sea dentro de este pequeñito planeta Tierra, de esta constelación que llamamos las Pléyades. Y dirán ustedes todavía hasta aquí, qué bonito, qué interesante, pero a mí eso ¿en qué me afecta? ¿Verdad? Bueno, decíamos al origen que nosotros necesitamos saber quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, pero también ese gran misterio pues hay que comprenderlo también desde ese macrocosmos y desde este microcosmos. Nosotros de alguna manera al pertenecer a este conjunto estelar nos vamos a dar cuenta, decíamos, que, bueno, viendo aquí la diapositiva, nosotros recibimos energía del universo, del cosmos, la generamos y la transmitimos. Recordando un poquito todas nuestras conferencias, decíamos que somos receptores, generadores y transmisores de una energía que recibimos propiamente, comenzando, decíamos, por el Sol. Con esto decíamos la clase pasada que el Sol necesita también tener su cosecha, ¿no?, en la siembra que él hace de vida en el planeta. El Sol siembra, digámoslo así, la vida, hablándolo pues tal cual, porque él produce la luz, el color, decíamos, el sonido, la vida. Por eso los pueblos antiguos le veneraron. Y él espera, como parte de esa creación, una cosecha de hombres, llamémoslo así, solares. Esto lo mencionábamos un poquito en la clase pasada, ¿se recuerdan algunos?
decíamos que cuál sería el sentido de que nosotros tengamos una gran casa, una gran construcción como es nuestro planeta Tierra, que se haya puesto la vida sobre el planeta Tierra, tanto de animales, vegetales, microorganismos, hasta el ser humano, si no hay ninguna productividad en ello, si no hay un porqué. Decíamos, todo lo que se siembra como vida en un planeta tiene finalmente la intención de crear algo superior. Es decir, lo que ustedes siembran, pues la semilla de una fruta, de un, ¿verdad? De una, lo que sea, entonces ustedes esperan una cosecha, sino de, ¿por qué se entendería que sembraron, pues no sé, un árbol de limones? ¿Para qué sembraríamos un árbol de limones? Pues para cosechar limones, ¿verdad? Entonces la semilla del hombre solar está depositada, decíamos, dentro de nosotros, en nuestros gérmenes o en nuestra energía sexual. El sol deposita en nuestras gónadas creadoras la semilla, como decíamos, del hombre. Que el hombre no ha nacido dentro de nosotros, todavía no ha nacido. Pero que espera la cosecha del hombre solar, espera la cosecha, ¿sí? No sé si con esto me doy a entender para los que no vinieron a la clase pasada. Esto se explicó un poquito, ¿verdad? O sea, se necesita o se espera la creación de un hombre solar. Si nosotros recibimos principalmente las energías y las canalizamos en forma negativa, como vemos aquí, nosotros retransmitimos pues energía negativa, pero también retransmitimos energía positiva. El sol nuestro de Ors, imagínense ya de lo que estamos hablando, está esperando una cosecha, digamos, de hombres solares. Ahora bien, al pertenecer a un conjunto estelar, o sea, es como un sistema solar, pero de soles. Estamos hablando de que las Pléyades son soles, junto con sus planetas, girando alrededor de un sol central, un sol principal, que en este caso es el tema de estudio del día de hoy. Ese sol central se llama, o se ha conocido en términos, ¿verdad?, más, digámoslo así, esotéricos, como Alcione. El sol Alcione es como el eje de ese conjunto estelar de las Pléyades. Y es un sol con una característica especial. ¿Ustedes han visto alguna vez al planeta Saturno? Bueno, por lo menos en fotos, ¿verdad? Porque pues este planeta de Saturno, ustedes van a recordar que tiene alrededor de él anillos. ¿De qué están hechos esos anillos? Pues de meteoros, de residuos de piedra, de roca, etcétera, que giran alrededor de esa órbita de Saturno o de ese planeta de Saturno. Son visibles ante los telescopios precisamente porque son hechos de una materia densa. En el caso de Alcione, por ahí San Malaquías, un santo que pronosticó, no sé si ustedes alguna vez han oído esa profecía, a los 112 papas que habría en nuestra raza. San Malaquías también habló hace mucho tiempo atrás, en una especie de mitología o profecía, en algo simbólico, diciendo que vendría un gran día en donde no habría noches, que vendría un gran día con un gran sol, con el remedio en sus alas. Entonces, claro, cuando uno visualiza la figura, digámoslo así, de Alcione, pues se da cuenta que su radiación, a semejanza de Saturno, como esos anillos, nada más que en este caso energéticos, pues tienen lo que sería ese remedio en sus alas, ¿sí? Hablando de lo que serían las Pléyades, vemos a Alcione, vemos a Merope, Electra, Coele, Taygeta, Atlas, ¿verdad? Lo que son los nombres de los soles que pertenecen a esas Pléyades. Bien, entonces, San Malaquías, repitiendo un poquito, habló de un sol que traería un remedio en sus alas. Vamos bueno, ya me quedó, pinto muy bien, ¿verdad?
Lo bueno es que hay fotografías también y dibujos. Bien, vamos a imaginar entonces en esto mismo, precisamente, bueno, mira, se ve mejor aquí. Aquí tenemos Alcione. Y vamos a suponer que nuestro sistema solar, ¿verdad?, junto con nuestro Sol, también gira alrededor de Alcione. ¿Sí? En este caso, si ustedes se fijan, las órbitas de todos los demás soles llegan a tocar estos anillos, ¿verdad? Como si entraran y salieran de la zona de esos anillos de Alcione. En el caso de nuestro sistema solar, tardamos 24,000 más o menos y tantos años, lo que sería el año sideral, que ya hemos hablado de él, en dar la vuelta, decíamos, o lo que sería su año sideral, tanto alrededor del cinturón zodiacal como en relación a las Pléyades Alcione. De estos 24,000 y tantos años, vamos a dividirlos en promedio, en donde se dice que 10,000 años nosotros estamos fuera de la vibración de los anillos de Alcione y otros 10,000 años fuera de su vibración. Pero 2,000 años y 2,000 años tardamos en entrar y salir de los anillos de Alcione, en lo que es el movimiento natural también de nuestro sistema solar. Hasta aquí, ¿dudas? Porque claro, esto es algo que no somos ni astrólogos ni astrónomos, ¿verdad? Estamos estudiando pues desde el punto de vista de la gnosis, pero es claro que hay que investigar, que hay que conocer también tanto la ciencia como el arte, la mitología, la filosofía y la mística también. En todos lados podemos encontrar reseñas de esto que estamos hablando aquí. Entonces, dentro de una humanidad se da el caso, decíamos en la clase de la era de Acuario, que tenemos la edad de oro, la edad de plata, la edad de cobre y la edad de hierro. La edad de hierro precisamente corresponde, dentro de todo lo que hemos ido estudiando, al tiempo en que estamos fuera de la energía de Alcione. Y la edad de oro corresponde siempre al ingreso a los anillos de Alcione también. Por eso es que vamos a encontrar muchos relatos en donde se habla que pueblos enteros pudieron alimentarse solamente, por ejemplo, del maná del desierto. Porque la energía de Alcione también es conocida como energía manásica. Aquí vamos a tratar de explicar lo siguiente. Esta energía que este sol produce es todavía más elevada que la energía de nuestro propio sol. Si nuestro sol planta la vida y permite la vida de un planeta como nuestro planeta Tierra, imagínense ustedes Alcione siendo una energía mucho más elevada. Se dice que nuestro sol da sombra, y así es. Si ustedes se meten a una caverna, ¿encuentran luz ahí? Si ustedes se paran donde el sol está atrás, ¿qué vamos a ver adelante? Nuestra sombra, ¿verdad? Entonces nuestro sol es maravilloso, pero no alcanza a penetrar en esa forma de luz, pues los cuerpos materiales, digámoslo así, que conocemos. Salud. En el caso de Alcione, nos dice el maestro Samael que es una energía manásica, que proviene del electrón, que tiene mucho que ver con la vida del átomo, y bueno, que desprende una energía mucho más profunda y fuerte y poderosa que la energía que nosotros conocemos hoy en día como energía atómica. Si nuestros científicos han podido deshacer un átomo y con ello crear la bomba atómica, que de un átomo se libera una energía tan increíble, imagínense ustedes lo que sería dividir el electrón. Entonces se dice que la energía de Alcione es del electrón y por lo tanto, cuando nosotros estamos bajo su influencia, encontramos una radioactividad muy diferente. Quiere decir que cuando nosotros nos acercamos o conforme nos vamos acercando a estos anillos del sol Alcione,
Lo que vamos a ver van a ser cambios en la propia molécula, cambios en los propios gérmenes de vida que están latentes, formas de vida nuevas que van a ir surgiendo y formas de vida actuales que van a ir entrando en su decrepitud. Muchas veces uno se ha preguntado cómo es que en las épocas que llama la ciencia del paleolítico y del neolítico y de todas estas cenozoica y estas épocas que estudiamos en la escuela, yo muchas veces me preguntaba cómo es que el caballito era así chiquito, pero era igualito. Y ahora, bueno, se estiró y es un animal de este tamaño. Y mucho se dice que eran unos reptiles gigantescos y ahora vemos unas iguanas y unas cosas así pequeñas. Yo no estoy diciendo que la iguana específicamente haya sido un dragón, ¿verdad? Bueno, un reptil de estos enormes, pero sí podemos ver algunas cosas muy interesantes, como propiamente, por ejemplo, el caballo y otros animales que no se explica cómo es que conservaron su misma forma, pero simplemente se redujeron o crecieron de tamaño, etcétera. Cuando nuestro planeta Tierra pasa por estos anillos, encontramos actividad en los propios genes, en las mismas moléculas, etcétera, etcétera. Y por eso precisamente nosotros, con la llegada de la era de Acuario, con la influencia de Acuario, con la cercanía ya de la radiación de Alción, empezamos a encontrar niños, ¿verdad?, que vienen con una genética mucho más revolucionada que la propia. También sabemos que la humanidad anterior a la nuestra fueron altos de 3, 4 metros de altura cuando nosotros nos hemos ido reduciendo. Bueno, podrán haber muchas hipótesis y muchas teorías, pero ninguna es comprobable. Así que entender que el universo tiene sus propios misterios, sus propios enigmas, es maravilloso también, ¿verdad? ¿Nosotros de qué estamos hechos? Finalmente de átomos también, finalmente de moléculas. Los antiguos alquimistas medievales y de otras épocas creyeron que antes de necesitar o de esperar la llegada de la influencia de otros astros y planetas, etcétera, simplemente nosotros, por estar hechos de átomos, de materia que contiene átomos, moléculas, etcétera, podíamos dirigir la energía de nuestras propias moléculas y átomos a manera, decíamos, de crear a un hombre superior. Claro que esto lo vamos a explicar, ya hemos ido prometiendo, ¿verdad?, en lo que sería este pequeño curso dentro de nuestro curso sobre lo que sería la alquimia y la energía sexual, ¿sí? Pero sí es interesante entender que si una bomba atómica malamente, ya la tenemos comprobada, ha surgido de la liberación de dividir el átomo, ¿cuánto no puede haber de energía dentro de nosotros si también nosotros estamos hechos de átomo y de genes y de moléculas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos vayamos acercando a esta energía que ya algunos astrónomos han ido reportando como una especie de radioactividad que empiezan a detectar fuera de nuestro planeta por temporadas o como sea, se dice que vamos a tener alteraciones, ¿verdad?, de todo tipo. Muchos se reían y se decía que la propia química, las propias fórmulas médicas iban a dejar de funcionar, porque aunque la fórmula exista, la molécula está cambiando, y está cambiando así en toda la humanidad. Se supone que este enorme sol viene en ayuda de la creación de la nueva raza, de la creación de la nueva humanidad, ayudada con una energía muy superior, ¿verdad? Si es un sol que no produce sombra, esto es interesante porque así como hablábamos del planeta Hercólubus y decíamos que nos saca todo lo que llevamos dentro de nuestras propias cavernas psicológicas, ustedes imagínense un sol que ilumina todo. Es decir, mucho se habla, yo no sé si ustedes han escuchado por ahí comentarios o corrientes que van mencionando el hecho de que nosotros vamos a pasar a un nuevo ciclo en donde el despertar de la conciencia será para toda la humanidad, ¿sí? Todo
realmente con la llegada de Alcione todo se tiene que develar, todo se tiene que ver. Las cavernas más oscuras del propio planeta se van a poder ver porque es un sol, decíamos, que no produce sombra. Por eso se oye hablar que en épocas muy antiguas no había necesidad de luz artificial, porque no existía el día y la noche propiamente. Existe nuestro movimiento de rotación, pero con la influencia de Alcione todo sería iluminado. Nosotros nos veríamos también como más radioactivos, como con más energía, llamémoslo así, como más fosforescente todo. Ustedes no sé si alguna vez han soñado con estos colores muy vivos en la naturaleza, en el arco iris, en las plantas, etcétera. Cómo se ven, bueno, como en las caricaturas a lo mejor a veces, ¿no? Bueno, de esta manera podríamos decir que con la llegada de Alcione todo se va a mostrar. Y eso representa también un reto para el ser humano, porque así como no va a haber cavernas afuera, nuestras propias cavernas psicológicas se van a alumbrar. ¿Esto qué quiere decir? Que los defectos que llevamos dentro los vamos a ver. Es decir, ya no es necesario que me convenzan o de que me hagan entender que llevo 7 defectos principales. La llegada de Alcione es una energía de tan altísimo voltaje que viene en ayuda del despertar de la conciencia de la humanidad. Pero, ¿ustedes alguna vez han cerrado los ojos o están en un cuarto oscuro y de repente salen a la luz? ¿O les prenden la luz? ¿Qué sienten? Te deslumbra. Bien, de la misma manera, nosotros necesitamos una preparación para esta energía, que es el trabajo psicológico, porque si estamos muy densos, si estamos muy llenos de defectos, pues obviamente que una luz superior nos deslumbraría, ¿sí? También no sé si ustedes han escuchado alguna vez de una profecía por ahí que se habla, bueno, las pirámides de Egipto, pues uno de sus conductos da directamente hacia Alcione y el otro a la estrella polar, ya lo hemos hablado un poquito y bueno, lo recordamos por qué fue tan importante para los pueblos antiguos. Bien, entonces decíamos, en cuestión de Alcione, no sé si han escuchado por ahí también que va a venir una época en que va a haber una gran oscuridad total de unos 110 horas, si alguna vez lo han escuchado, está basado precisamente en este conocimiento astrológico. Significa que por aquí viene nuestro Sol y nuestro planetita Tierra por aquí, junto con sus otros planetas. Y aquí están los anillos de Alcione, ¿sí? El Sol viene acercándose o nosotros nos vamos acercando en ese engranaje celeste. Bien, ¿qué pasaría si vamos a suponer entra el Sol primero y mientras nuestro planeta está rotando, ¿verdad? Por aquí nos quedamos afuera de los anillos de Alcione. ¿Qué creen ustedes que pasaría? Por una lógica más o menos, ¿no? Pues nos dejaron sin Sol, lo que equivale más o menos calculado a esas 110 horas o 4 días aproximados de oscuridad, en donde mucho se habla de que hay que prender una vela, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. En realidad la vela que hay que prender como fuego es el interno, ¿verdad? Porque pues ni con todas las velas que prendas ya estás, o sea, tú imagínate, si un día que se va la luz aquí, ¿cuánto no se oye? ¿Qué oyen en las noticias cuando se va la luz? Díganme, cuando se va la luz en la noche. Asaltos, todo tipo de violencias, todo tipo de oportunismos, ¿verdad? Y ustedes imagínense 4 días de oscuridad total y bueno, estar encerrados con una velita, ¿no? Que claro, las velas que se encienden, el fuego que se enciende siempre nos va a recordar ese despertar de la conciencia, esa espiritualidad, ¿no? Pero no es suficiente prenderla afuera, hay que prenderla adentro precisamente previo a la llegada de Alcione. Por eso es que este trabajo se avisa previo. Nosotros necesitamos despertar la conciencia a través de ese prender el fuego interno correctamente canalizado y como dice la Biblia, ir
abriendo esas 7 luces o 7 candelebros que habla el mismo Apocalipsis, y esas 7 iglesias del Apocalipsis están tanto afuera plasmadas, pero principalmente representan un trabajo interior. Entonces nosotros necesitamos hacer ese trabajo. Ahora, ¿qué pasaría si sucediera al revés? Entra primero el planeta y se queda afuera el Sol. Entonces sucedería al revés, nos deslumbraría un Sol, una energía más elevada, y parecería que todo nuestro planeta está ardiendo, ¿verdad? Parecería que todo se iluminó de repente, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos la llegada de Hercólogos, la era de Acuario, el Sol Alcione, todo un engranaje cósmico recordándonos, avisándonos en mitos, en leyendas, en profecías. También científicamente se están viendo todas esas alteraciones, ya decíamos la clase pasada, el planeta poco a poco se va a voltear, va a cambiar su órbita inclusive porque la energía va a ser diferente. Y bueno, todos estos avisos, miren ustedes, aquí pues también los antiguos egipcios mencionan, ¿verdad? Esos navegantes de las aguas de la vida, la constelación de Tauro con sus 7 estrellas, haciendo alusión a las Pléyades, como algo muy importante en la vida de aquellos pueblos. Así como nosotros ahora decimos que el 12 de diciembre vamos a una peregrinación de fe a cierto símbolo religioso, bueno, ellos tenían todo un tipo de festividades anuales, y los aztecas cada 52 años, etcétera, etcétera, haciendo alusión precisamente a la importancia de lo que sería pues este sol maravilloso, ¿no? Bien, en este caso, cuando Alcione llega, ya para finalizar la conferencia, lo que importa es tener cierto grado de conciencia despierta, porque es luz afín a luz. La conciencia siempre se va a hacer referencia al sol, ¿verdad? Los pueblos antiguos que adoraron al sol, se puede decir que fueron cultos solares, haciendo siempre alusión al desarrollo espiritual del hombre en ese despertar de su conciencia. Todo lo que es luna representa más nuestros defectos, representa más nuestros estados negativos. Entonces, en el caso de lo que llamamos despertar conciencia, necesitamos encontrar que la conciencia, nos dice el maestro Samael, es lo que ha sido y lo que será. ¿Cómo podemos traducir la conciencia? La conciencia es lo que tú eres, lo que has sido y lo que serás. Tu verdadera identidad en tu ser. Y esto, claro, hay que entenderlo primero y luego llevarlo al corazón. Pero podríamos decir que si nosotros juntamos para aprender a pensar también con una lógica un poquito superior, o por lo menos así nos ayudamos a reflexionar, ¿verdad? Si yo quiero despertar mi conciencia, ¿qué es lo primero que tengo que trabajar? Todas esas facetas lunares. No digo negarlas, pero sí empezar a autoobservarme, a descubrirme, porque la conciencia es, lo que ha sido y lo que será. Quiere decir que si tú hoy dices que amas, vamos a poner una virtud. Si hoy tú dices amo, quiere decir que amaste ayer y amarás mañana, ¿verdad? No está sujeto al devenir de nuestra personalidad, ni de nuestro karma, ni de nuestro estado de ánimo del día, ni de acuerdo a nuestro gusto y disgusto, ¿verdad? Empezamos a descubrir que las virtudes que pertenecen al alma son lo que han sido, lo que es y lo que será. Y de esta manera uno empieza a reflexionar y dice uno, bueno, si yo empiezo a hacer este trabajo porque empiezo a sentir una ayuda, una energía de ayuda para despertar mi conciencia, esto es algo que tengo que hacer todos los días. No es algo que hoy desperté mi conciencia y ya, como quien sacó un título de la escuela y ya, se acabó. No, esto es una lucha continua y constante. Este despertar de la conciencia es un estado que tenemos que aprender a sentir cada día, no solamente a entenderlo, sino a vivirlo.
¿verdad? Nos decía también el maestro Samael que la tarea de todo ser, desde el inmenso sol hasta el pequeño átomo, es despertar conciencia. Quiere decir que toda creación en la humanidad tiene como finalidad el despertar de la conciencia, la autorrealización del ser. Con la llegada de Alcione vamos a encontrar, igual de Hercólubus, vamos a encontrar que la humanidad se va a ir diferenciando cada día. Y esto es algo que ayuda mucho a reflexionar, el podernos dar cuenta que vamos a ir viendo tendencias cada vez más a personalidades que se van a dejar llevar por el lado del ego, ¿verdad? Porque es tan fuerte la vibración del ego que ya no lo puedes controlar. Entonces empezamos a encontrar cada día más agresividad, decíamos la clase pasada, depresiones, todo lo que son problemas psicológicos a flor de piel. Y quien se define por el ego y para el ego va a ser esa forma de vida. Y con la llegada de Alcione, pues obviamente, dice el maestro Samael, muchos no resistiremos o muchos no resistirán esta energía. Si nosotros empezamos a hacer este trabajo psicológico o estamos ya haciendo nuestra lucha y nuestro esfuerzo, tenemos que comprender que cada vez la prueba va a ser más difícil porque no va a haber no va a haber puntos intermedios. No sé si ustedes alguna vez han escuchado que dice Jesucristo, o fríos o calientes, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Y todo esto tiene siempre un porqué, muchos puntos de entenderlo. Yo sé que hay mucho que profundizar, pero de alguna manera nos está avisando que llegado los tiempos del fin de una humanidad, no puedes permanecer como una buena persona nada más. La vida te está obligando a definirte. Por ejemplo, los problemas económicos, financieros de repente llegan y una persona que no acostumbraba a robar, comienza a robar. ¿Por qué? Porque las circunstancias provocan, entre comillas, ¿verdad? O dan el pretexto justo e ideal, porque estamos viviendo cada día más esa agonía de la humanidad, en donde cada vez hay más ¿cómo diríamos? Diferencias sociales, cada vez hay menos igualdad, cada vez hay menos reparto justo, cada vez el que tiene más quiere y el que tiene menos tiene, ¿verdad? Entonces, en la clase anterior y recordando decíamos, tenemos un poquito que reflexionar. Primero, nuestro karma en los genes, en la herencia. ¿Cuál es nuestra situación a nivel herencia? Después tenemos la educación que hemos recibido, el ejemplo de los adultos, ¿verdad? Decíamos. Entonces ya vamos sumando. Luego vemos las circunstancias que se nos presentan. Cuando las circunstancias aprietan, pues nosotros diríamos viene la prueba, ¿verdad? Entonces la humanidad se va a ir definiendo cada vez más. Y lo que importa es recordar que antes que todo, pues lo que importa es la conciencia. Lo que nosotros somos conciencia. Podríamos meditar un día y de hecho en las prácticas luego lo vamos a hacer, diciendo, bueno, yo no soy este cuerpo físico, yo no soy estos sentimientos, yo no soy estos pensamientos, tengo que encontrar quién soy de verdad. Soy la conciencia y tengo que encontrar esa conciencia. Aquí dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noches. ¿Verdad? Bueno, son textos que uno va encontrando en la Biblia o párrafos así, ¿no? Bien, lo que importa, volvemos a decir, es ese despertar de la conciencia. Lo que importa es dejar de medicar a los niños que llamamos con déficit de atención o como niños que rebeldes, ¿verdad? Estamos enterados que de repente hay escuelas que ya no permiten que el niño entre si no va medicado, porque es muy difícil para el maestro, para la maestra atenderlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un niño que ya no quiere estar sentado 5 o 6 horas sin crear, ¿verdad? Es un niño que ya viene genéticamente con una revolución y claro que no interesan esos niños para la masa, ¿verdad? Entonces, bueno, pues estamos medicando niños, estamos produciendo transgénicos, estamos deforestando árboles, bosques, estamos
produciendo semillas transgénicas, estamos creando nuevas y nuevas enfermedades en el ser humano. ¿Y a todo esto qué? ¿Verdad? ¿A todo esto qué? Nosotros necesitamos urgentemente trabajar psicológicamente. Vienen energías en ayuda, y si nosotros nos sintonizamos con la conciencia, nos sintonizamos al Sione. Si nosotros nos sintonizamos con el ego, pues nos sintonizamos a Hercólubus, decíamos, ¿verdad? Ahora, ni materialistas ni espiritualistas, decía el maestro Samael, necesitamos el camino del centro. Dice que lo que esté en la extrema derecha y lo que esté en la extrema izquierda no tiene sentido. O sea, el que sea extremadamente científico materialista, pues se va a ir de espaldas con lo que tenga que ver. Y el que sea extremadamente dogmáticamente espiritualista, pues también, porque esto es algo que es una energía nueva, novedosa, que cada día hay que atraer, cada día hay que pedir ese despertar de la conciencia, cada día hay que verlo como día nuevo, cada día ir a la lucha como guerreros, ¿verdad? Cada día estar como el guardián de los templos antiguos, en guardia siempre estoy, ¿verdad? Y bueno, pues esto de nuestra parte. No sé si tengan algún comentario, alguna duda que quieran hacer. Bien, pues ¿alguna? Yo no me quedó muy claro lo de Alcione. Ajá, o sea, en sí entonces viene siendo como un planeta, una energía o otro sol. Ah, ok. Un sol mayor al nuestro. Ajá. Vemos que Cosmos es un planeta gigantesco, mucho mayor al nuestro. Alcione es un sol mucho mayor, con una energía más sutil. Esa era mi duda. No es tanta duda, ¿no? Sí, es una energía muy superior. De hecho, los científicos dudan de que existan estos anillos porque no son vistos a la luz de un telescopio. La energía, lo que nosotros conocemos como la materia, si yo te toco, tú dices, pues esto soy yo, pero esto que llamamos materia es algo que no lo conocemos. La materia va a cambiar también. Cuando la humanidad, que luego vamos a estudiar, de la raza hiperbórea vivió, decían que ellos podían alargar su cuerpo y hacerlo pequeño, es decir, había un estado de la materia diferente. Entonces la ciencia está muy encajonada hoy en día, y hay algunos científicos, por ejemplo, el otro día leíamos una hipótesis de un científico, no sé si coreano o oriental, muy interesante, porque él lanzaba un poquito sobre esto de la teoría del Big Bang, de la creación del universo y todo esto, y él decía que así como hay una fórmula de la luz por la velocidad de la luz al cuadrado, todo esto de Einstein que conocemos, etcétera, él decía, para resumírselos así más sencillo, que como no conocemos la materia realmente, la masa, al extenderse, al materializarse, al densificarse, creaba la distancia. Y el espacio, al condensarse, materializarse, como quiera llamarse, creaba el tiempo. Y que cuando esto sucede al revés, pues encontramos una unidad que llamamos, él no lo dice así, pero que podríamos decir, como los orientales, los brahmanes, los indostanes, etcétera, hablaron y dijeron, existe el gran día cósmico y la gran noche cósmica. En el gran día cósmico Mahapralaya, todo se extiende. Y luego en la gran noche cósmica, todo se recoge, ¿verdad? Nunca, todo ha existido, como la conciencia decíamos, todo ha existido, nada ha dejado de existir, nada se ha creado nuevo, todo es como una exposición, una expresión que luego también se recoge. Entonces, ¿quién creó a Dios? Dice por ahí los textos bíblicos, ¿no? Aquel que ni se creó, no tuvo origen, ¿verdad? Es decir, todo ha existido siempre, como la conciencia. Entonces, encontrar nuestra conciencia, como decían los griegos, es encontrar nuestra verdad. Y encontrar nuestra verdad es lo más grande que hay, porque
no necesitamos de las teorías solamente materialistas, ni de las teorías solamente espiritualistas. Necesitamos vivir en conciencia este misterio de la creación, este misterio de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, finalmente, ¿no? Y bueno, queríamos avisarles así rapidito que estas clases las estábamos adelantando un poquito porque realmente ya necesitábamos haber entrado a lo que era la alquimia, pero decidimos posponerlo un poquito porque la siguiente semana nosotros salimos de viaje con sus compañeros, ¿verdad? Vamos a hacer algunas prácticas, tenemos un bonito viaje, vamos a estar cerca de la naturaleza. Obviamente nos encantaría que para una próxima ocasión ya pudiéramos pues ir todos los que quisieran, también quienes nos acompañan por internet. Es necesario también vivenciar algunas prácticas en el campo, no solamente aquí en la sala de clases. Entonces la próxima clase, la semana, pues vamos a suspender las clases, ya lo vamos avisando, y de regreso nos ponemos de acuerdo para recuperarlas, ¿no? Pero sí, eso sí, que regresando vamos a dar ya de completo lo que sería este curso, porque es muy necesario que ustedes ya comprendan lo que sería ese trabajo de despertar de la conciencia desde la raíz de nuestros 5 centros, ¿verdad? Necesitamos la ayuda pues de Alcione y de otras cosas, pero mientras no llega necesitamos generar nuestra propia energía manásica que llamamos, ¿verdad? Que es propiamente lo que conocemos como transmutación de las energías creadoras. Es una herramienta, no es una solución. Bueno, es una gran solución para la problemática de la humanidad actual en ese campo, pero vaya, sigue siendo una herramienta, es como la energía, como el dinero, ¿verdad? Si hago buen uso, pues lo veré. Como decía Mahoma en sus profecías, el que haga buen uso del átomo lo verá, y el que haga mal uso del átomo lo verá también. Nosotros les vamos a entregar, ahora sí que regresando inmediatamente lo que sería ya el curso para que no tuviera cortes, ¿verdad? Y mientras tanto, pues nos vemos el jueves y ya les vamos pidiendo también que la próxima semana no se desconecten, hagan sus prácticas en su casa y nos sintonicemos todos, ¿verdad? Okay.